En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa que se me enfrente? El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. De la carta del apóstol Santiago: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe. Yo en cambio con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara el tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirándolo a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Muy bien, tenemos entonces aquí las lecturas de este día. Empezamos con el profeta Isaías. El profeta Isaías dice que el Señor me ha enviado en una misión y yo no puse resistencia, ¿sí? Pero bueno, mejor la voy a resumir en toda. Voy a resumir todo en estar con Dios, tener fe, tener obras, no significa no tener sufrimiento. La palabra clave para este domingo es la palabra sufrimiento, ¿sí? ¿Cómo estás enfrentando el sufrimiento? ¿Por qué? Porque muchas veces, y yo lo he hablado mucho esto, nosotros pensamos que estar con Dios como que entonces ya no sufrimos, ¿sí? Voy a ir echándome de atrás para adelante y voy a ir combinando todo a ver qué sale. Al estilo de Pedro, que entonces Pedro, que porque entonces Jesús era el Hijo de Dios y porque estaba anunciando palabras de Dios, después anuncia su pasión y el mismo Pedro dice: no lo quiera mi Dios. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque es que el sufrimiento es necesario. El sufrimiento de Jesús era una manifestación de la fe. La obra más grande de Jesús es la cruz. Y lo que le quería quitar Pedro era eso. Jesús demuestra su fe al Padre en la cruz. Eso es una palabra bien bonita. La fe de Jesús está manifestada en la cruz. Porque fe, ¿qué es?
Fe es obrar, según la segunda lectura de hoy. Muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te muestro mi fe. La obra más grande de Jesús es haber venido a la tierra. Y el culmen de esa obra es haber llegado a la cruz. Una muerte y una muerte de cruz. Con ese signo, con esa manifestación, Jesús está demostrando su confianza, su fe, su amor al Padre. Y Pedro quería disuadirlo de eso. O sea, quería impedirle que Jesús manifestara esa fe. Por eso le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Qué pasa con nosotros? De que muchas veces en la vida nosotros queremos evitar todo el camino del sufrimiento. Que muchas veces en la vida nosotros queremos, caminar sin sufrimiento. Y entonces aquí donde tenemos que decir, hey, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué yo no puedo sufrir? Yo necesito el sufrimiento, ¿sí? Yo necesito el sufrimiento. ¿Por qué? Porque es que el sufrimiento hace parte de toda esta parte del amor, de toda esta parte del obrar. Entendemos aquí entonces lo que dice Santiago. ¿Cómo sé yo que tengo fe? Dígame qué obras tiene, cuáles son tus obras. Las obras que tú tienes, esas son las obras que te van a indicar el camino de fe. Eso es. Por eso es bien importante que nunca nos desanimemos y que al contrario, siempre estemos en ese amor y en esa confianza, ¿sí? Pero entonces Santiago dice, ¿cómo es posible que yo le diga a un hermano, cúbrete y tápate bien, pero no le doy nada para comer? Entonces, ¿qué estoy haciendo por él? Y a veces yo digo eso, a mí me cuestiona mucho porque sí, la oración tiene mucho poder y la oración tiene mucho, el poder de la oración es increíble, pero Santiago nos está diciendo, no podemos hacer solo oración, también tenemos que ponernos a hacer obras, ¿sí? También tenemos que poner a hacer algún bien por nuestro hermano, algún bien por aquel que lo necesita, por aquel que está esperando de nosotros, ¿sí? Y que en todo este obrar, pues viene el camino del sufrimiento. Si usted quiere demostrar su fe, la fe se demuestran con obras, y las obras van enmarcadas con todo este camino de sufrimiento. Por eso la primera lectura habla, el Señor me llamó y yo no puse resistencia, y me sostuvo en los momentos difíciles, ¿sí? El Señor me ayuda, porque hubo momentos difíciles. El hecho de que estamos trabajando para Dios no significa que no haya momentos difíciles, los hubo, pero el Señor me sostuvo, pero el Señor me ayudó, pero el Señor estuvo conmigo. Y eso es lo que pasa con el Evangelio. Jesús sabe que el Padre está con él, pero que aún así Él debe entregar, ¿sí? Él debe entregar toda su vida para el bien de los demás. Así que palabra clave en este domingo es sufrimiento, y el sufrimiento por Dios, y el sufrimiento como obra, y el sufrimiento como salvación, ¿sí ven? Y el sufrimiento como ese reconocimiento de la fe y del amor de Dios. Eso significa este camino de sufrimiento. Es un sufrimiento por amor, es un sufrimiento por salvación, ¿sí? Yo tendría para decirles que muchas veces en la vida nosotros somos felices diciéndole a Dios que nos quite el sufrimiento, ¿sí? Y entonces no, ¿por qué no lo va a quitar? No lo quite, denos la fuerza, no nos deje solos. Mire lo que dice Isaías, el Señor nos sostuvo. Entonces, ¿por qué no, Señor? Si este sufrimiento me va a llevar a la salvación, hágale, vamos para adelante. Si con este sufrimiento yo voy a demostrar, ¿sí? Yo voy a hacer una obra de que te amo, de que confío en ti, hágale, vamos para adelante. Y si este sufrimiento trae la salvación para los demás, hágale. ¿Sí ven? El sufrimiento es la confianza en que Dios no me deja solo y me sostiene, primera lectura. El sufrimiento es la prueba, ¿sí?, de que yo tengo fe y confío en Dios, segunda lectura. El sufrimiento es el bien que yo puedo hacer por los hermanos, evangelio. El Señor me acompaña, yo demuestro mi fe y mi confianza a través de todos estos momentos difíciles, y quizás con estos momentos difíciles yo puedo darle salvación a muchos, ¿sí ven? Entonces, esa sería la palabra de hoy, ¿sí? Esa sería la palabra de hoy. Vamos a pedirle pues al Señor que nos ayude, que nos dé esa sabiduría, que nos dé ese amor para reconocer
todos nuestros momentos difíciles para no desfallecer, para llevarlos con amor, para sacarlos adelante y al mismo tiempo para ayudarle a los demás. O sea, no te desanimes, no te desmotives. Todos los momentos en la vida, por más difíciles que sean, puede ser una manifestación de la confianza, puede ser una manifestación del obrar y de la fe, o puede ser una manifestación de la salvación. Muchas veces nuestro sacrificio es una salvación para los demás. Cuando tú te sacrificas, cuando tú das esa vida por los demás, estás salvando muchas personas. Y cuando tú caminas en el sufrimiento con toda la confianza, estás creyendo en Dios y le estás demostrando ese amor que Dios te tiene. Y cuando tú en medio del sufrimiento das con generosidad lo que más puedes, estás caminando por la línea del obrar y así demuestras que tienes fe. La fe no es solo una palabra, la fe es un obrar. Y por eso te invito a que obres siempre con esa fe que puedas tener y con esa confianza en Dios. Así que ánimo, y que en este día todos aquellos que están pasando por un sufrimiento aprendan a confiar en el Señor. Aprendan a encontrar en ese sufrimiento una manera de mostrar su fe y su confianza en Dios, y aprendan a descubrir que quizás ese sufrimiento puede traer una salvación para los demás. Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos dos maneras. Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona, creando injusticia. Entonces, esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional, es como el vandalismo, y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno, Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos, me refiero a que el mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo, Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros, pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado, pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional, y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando. Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados. La sangre representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio, donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto, eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto, así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos. Incluso los reyes de Israel estaban distorsionando la justicia, pero Isaías esperaba el día cuando vendría un nuevo rey de la línea de David y lidiaría con el mal de una manera sorprendente.
diferente. El rey se convertiría en un siervo, y no solo para servir, sino para sufrir y morir por el mal que su propio pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como un sacrificio. Esta era la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras de Isaías cuando dijo que Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, rescate, se refiere a la palabra del sacrificio de propiciación. Por todo el Nuevo Testamento, escuchamos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio propiciatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos teníamos con Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte en este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan de que la muerte de Jesús proveyó purificación. Escuchamos que la sangre de Jesús es un símbolo de que su vida tiene la habilidad de lavar el vandalismo que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros. Así que ahora podemos vivir en paz con Dios. De manera que ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay más. Sí, el Nuevo Testamento hace la poderosa declaración de que la muerte de Jesús no fue el final. Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad, lo que significa que Él sigue viviendo para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Por Jesús, los cristianos dejaron de participar en los rituales de sacrificio de animales. Pero les fueron dados nuevos rituales. Hay 2 rituales que Jesús enseñó a sus seguidores. El primero se llama bautismo. Así como Jesús murió, el entrar en el agua se convierte en una conexión que ahora tienes con su muerte. Al salir del agua, tú, por así decirlo, resucitas con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia con la muerte de Jesús y su resurrección. El segundo ritual se llama la Cena del Señor, el cual es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos. Él usó el pan y el vino para retratar su muerte venidera como sacrificio. Ahora, los seguidores de Jesús toman el pan y la copa regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Así que estos rituales nos recuerdan del amor de Dios y nos exhortan a vivir una vida de amor y gracia. Pero hacen más que eso. Ellos nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que puede lidiar con la maldad en nuestras propias vidas y transformarnos en las personas que viven vidas de amor y paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.